And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Hoy nos encontramos en el Salón de Actos del Polideportivo José Caballero en Alcobendas, el lugar en el que se empezó a fraguar la pasión por el fútbol sala de nuestro invitado de hoy, el entrenador de Quesos El Hidalgo Manzanares, Juanlu. Bienvenido, Juanlu. Muchas gracias. ¿Qué tal el primer tramo de temporada después de haber hecho algo histórico con el club el año pasado? ¿Cómo se ha dado ese primer tercio? Bueno, la verdad que contentos. Siempre uno quiere hacerlo mejor, pero es verdad que sabíamos que era un año complicado porque lo de la temporada pasada, bueno, pues superó expectativas y lo normal era no poder mantener ese listón tan altísimo, ¿no? Pero bueno, el equipo, a pesar de las dificultades que hemos tenido, ¿verdad?, este año, modo de lesiones, el tema burocrático de Deibao, el caso es que la plantilla en ningún momento ha estado al completo y sin embargo el equipo ha respondido bien. Estamos en la parte media de la tabla, que creo que es donde nos corresponde, y de momento estamos contentos y a ver si seguimos en esa línea. Has comentado que se superaron las expectativas. ¿Crees que el pensamiento de los jugadores es que hay que conseguir la clasificación para el playoff o todavía se mantiene la prioridad de la salvación, que es a lo que debe optar Manzanares en Primera División? No, somos realistas, además sabemos de qué va esto, y en los últimos años, y si analizamos los equipos, salvo los 7 presupuestos más altos que siempre han estado en playoff, un año fue Ribera de Navarra, otro año fue Noya, otro año hemos sido nosotros. Para un presupuesto más humilde resulta complicado porque realmente al final se disputa una o dos plazas, ¿no? Hay 7 equipos, en este caso Valdepeñas este año pues cayó un poco, pero el año pasado también y luego reaccionó bien. En principio hay 7 presupuestos que en condiciones normales van a estar ahí, puede que se caiga uno, pero se va a pelear una o dos plazas. Entonces nosotros la prioridad es darle continuidad al proyecto deportivo y eso pasa por salvar la categoría. Y una vez conseguido, pues claro que los chicos son ambiciosos y mira, ahora mismo nosotros tenemos posibilidades matemáticas para entrar en Copa, las vamos a pelear, pero somos realistas de que es difícil. Este año estáis en disposición de seguir peleando, entonces. Volviendo a tus orígenes, como he comentado en la presentación, nos encontramos en un sitio bastante especial para ti, donde comenzó todo. ¿Nos puedes contar cómo surgió esa idea de ser entrenador y de dedicarte al fútbol sala? Bueno, la verdad que sí, que esto llegó a ser mi segunda casa y pasaba más horas aquí casi que en mi habitación, es verdad. Bueno, pues empezó de una manera muy, muy curiosa, porque yo jugaba al fútbol y a través de mi hermano y sus amigos quisieron hacer un equipo de fútbol sala. El padre de uno de ellos, Luis Cortijo, que es muy amigo mío, me propuso: ¿por qué no coges el equipo y lo entrenas tú? Y dije, venga, pues vamos para adelante. Siempre he tenido vocación de entrenador y eso me enganchó. Empecé a entrenar a chicos que eran 2 años más pequeños que yo tenía 15, ellos tenían 13, me enganché, de ahí generamos una estructura, creamos un club y eso terminó siendo Alcobendas White Park, que llegamos ya no estando yo aquí, a conseguir un ascenso a la División de Plata, actualmente Segunda División, que no pudimos disfrutar porque no había estructura ni capacidad económica para ello, pero la verdad que fue una aventura muy bonita y duró. Yo estuve esos 9 años primeros como entrenador, 7 en la base y los 2 primeros, digamos, a nivel un poco más serio, entrenando el equipo de Nacional A, lo que ahora es la Segunda B, y fue donde un poco aprendí, ¿no? Aprendí el oficio. Es curioso cómo la gran mayoría de gente relacionada con el mundo del fútbol sala siempre pasa, en la mayoría de ocasiones, del fútbol 11 a practicar el deporte en pista. ¿Cuáles crees que son los motivos, aparte de que es más fácil jugarlo con amigos, que es más fácil de practicarlo, por ejemplo, en el colegio? La base también creo que tiene bastante que ver porque para los niños es algo mucho más dinámico. Sí, bueno, ahora hay muchos niños que empiezan desde bien pequeñitos y no conocen el fútbol. Yo tengo chicos que están en Primera División y que no han jugado nunca al fútbol. Pero es verdad que hace 20, 25 años, bueno, el fútbol sala ya estaba asentado, pero sí que es cierto que quizá
no con las estructuras que tenemos ahora. Y al final engancha porque te sientes más partícipe, mucho más dinámico. Al final en el fútbol tiene su encanto, pero es verdad que a la hora de practicarlo pues participas menos de lo que al final nos gusta a todos, que es la pelota. Y aquí estás continuamente participando directamente del juego, de las situaciones, y al final te enganchas. Después de 7 años entrenando a la base, 9 en Alcobendas, das el salto a Carnicer Torrejón y bueno, llegamos a tu larga trayectoria en la que llevas casi más de 25 años como entrenador. Si no me equivoco, fue Jesús Candelas uno de tus mentores y el que te ayudó a dar el salto en tu profesionalización como entrenador, ¿no? Sí, también fue casual, porque al final yo había jugado una temporada en el juvenil de Movistar Inter y me entrenó Ángel Moreno, y a través de él, cuando yo ya estaba entrenando aquí en Alcobendas Way Park, pues me llamó para que jugáramos un partido amistoso con ellos. De vez en cuando ellos un día a la semana traían algún equipo de Nacional A, Nacional B, para ellos preparar, ¿no?, la competición del sábado, y ahí bueno, me presentaban a Candelas, le pedí el favor de que si me dejaba acudir a sus entrenamientos, a aprender. Fue tremendamente amable conmigo y tremendamente generoso, porque yo iba allí al Parque Corredor a ver sus entrenamientos, me dedicaba su tiempo. Y cuando terminé la carrera, pues acababa de terminar la carrera de INEF, no me esperaba absolutamente nada, yo seguía con mi proyecto aquí de Alcobendas, y me sonó el teléfono, me dijo que si me iba con él y ni me lo pensé, allí me tiré de cabeza. Y así empezamos, digamos, en lo que es el fútbol sala profesional. Sí, porque luego a nivel formativo supongo que empezaste a dedicarte más tarde y con una base en el sentido de sacarte títulos, empezar a ir a cursos, a clinics, a charlas. ¿Cómo se desarrolló ese Juanlu de entrenador de élite? No, yo ya cuando, antes de terminar mi carrera de educación física, yo ya me saqué mi nivel 1, además justo antes de entrar a la carrera. Realmente, no sé si fue el año 94, muy pronto. Y luego terminado bachillerato. En cuanto terminé, eso es, segundo de bachillerato, bueno, era un poco patoso con el tema de la natación, entonces me tiraron en las pruebas físicas para acceder a INEF y me tiré un año preparándolas, las pruebas físicas. Es verdad que era buen estudiante, pero la natación ahí me falló. Y en ese año pues aproveché para sacarme mi carnet de conducir, mi título de entrenador, y cuando acabé la carrera pues yo tenía mi nivel 1, entonces no existía ni el nivel 2 ni el 3, esos se crearon después y lo sacamos posteriormente, pero con la preocupación siempre pues de intentar aprender cada vez más, absorber todo lo que podía de lo que tenía alrededor, de los propios jugadores. Para mí era un hándicap importante eso, porque al final yo tenía una formación académica universitaria, que eso te ayuda, pero es verdad que yo no entendía los códigos de vestuario, me costaba entender al jugador, y eso fue algo que con el tiempo fui aprendiendo a entenderles, a ver cómo piensan, a saber cómo llegar a ellos. Yo creo que es una de las cualidades que más te define, además, el conocer a tu jugador, y además desde un punto de partida muy exacto, como es la base. Yo creo que se te identifica mucho por ser una persona que explotas todas las virtudes del jugador, pero para eso hay que fijarse en él desde bien entrado en el fútbol sala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el jugador se empieza a desarrollar o empieza a obtener conocimientos pues en categoría alevín, infantil, ya se empieza a tocar pista, a conocer distintos movimientos, a tener esa inteligencia de juego. Entonces, esas claves, ¿tú crees que ayudan a conocer mejor al jugador? Bueno, a ver, hay una parte que tiene que ver con el aspecto técnico-táctico, que es el conocimiento del juego, que es lo que te va a permitir que el jugador crea en ti. Si el jugador ve que tú conoces el juego y que le vas a aportar algo, a partir de ahí se abre y su predisposición es mayor. Y luego hay una parte psicológica, cada uno, de tener un poquito de psicología y saber llegar a cada uno. Hay algunos que les llegas a través de apretarles, a otros les tienes que pasar la mano por la espalda y darles cariño. Como cada persona es un mundo, pues tienes que intentar un poco conocer a la persona, no solo al jugador,
e intentar llegarle. Luego, pues también tu personalidad tiene más afinidad con un tipo de personas que con otro, y hay gente a la que me ha costado más poder llegar a ella, sí, ¿no? Pero... O sea, que no hace falta conocerle desde las categorías inferiores, que es a lo que me quería... Sí. No, porque muchas veces trabajas con el jugador cuando ya llega a profesionales, pero lo más importante al final yo creo que es eso, que es llegar a la persona. Si tú eres honesto, al final el jugador lo lee, se da cuenta cuando tú le estás engañando o tú eres honesto con él. Yo intento ser honesto con ellos. El trabajo emocional, entonces, es algo imprescindible y que se tiene que mantener a la orden del día con los jugadores. Dentro de los entrenamientos y de esa rutina, ¿tú crees que la inteligencia táctica, técnica de ellos ayuda a mejorar las cualidades de un entrenador o el modelo de juego? Claro, evidentemente. Pero al final es como todo. Cada jugador tiene sus virtudes y sus carencias, ¿no? Hay jugadores técnicamente muy virtuosos, tácticamente les cuesta algo más interpretar el juego, otros que son muy inteligentes pero no tienen ese talento técnico natural, y al final tú construyes el equipo en base a eso. Pero sí que es verdad que esos jugadores que son inteligentes y que entienden el juego, a mí al menos me han ayudado muchísimo a aprender. Yo he aprendido muchísimo de algunos jugadores que he tenido a mi lado y que me han mostrado cosas que tú, jugando a nivel amateur, no te has dado cuenta, o porque no tienes esa capacidad, ese talento que tienen ellos, y esos jugadores que tienen ese talento te enseñan, y tú tienes que también tener siempre los ojos abiertos y la humildad de querer aprender. Además, yo creo que es algo que ha cambiado con el paso de los años en el fútbol sala. Antes el jugador escuchaba más al entrenador y plasmaba en el 40x20 lo que decía. Ahora el entrenador escucha muchísimo más al jugador e intenta adaptar los modelos de juego y las situaciones de partido, fijándose en las condiciones de los jugadores, ¿no? A ver, es que ahí está el éxito, porque realmente los jugadores son los que desarrollan lo que tú planteas. Entonces, lo que no tiene sentido es que tú quieras forzar una situación que no es. Sí que es verdad que es algo, por ejemplo, que yo en mi experiencia lo comento en muchas charlas cuando voy a clinics, etcétera, etcétera. En mi evolución personal como entrenador es algo que yo noto. Yo cuando empezaba pues quería que el jugador jugara a lo que a mí me apetecía, y ahora vas aprendiendo con la experiencia que lo que tienes que hacer tú es generar el entorno adecuado para que esos talentos que tienes a tu alrededor desarrollen al máximo su potencial, y a veces pues tienes que defender en zona, a veces en individual, a veces tienes que jugar de 4, a veces tienes que jugar 3-1, porque tienes que sacar partido a lo que tienes. Efectivamente, y no es nada parecido el hecho de plasmar a los jugadores las jugadas en la pizarra con las figuritas, que luego lo hagan en la pista. O sea, ni punto de comparación. Para nada. Yo además siempre en las charlas con entrenadores comento, a modo de broma les digo eso, y es verdad. Yo llevo 25 años imbatido en la pizarra. O sea, no he perdido ningún partido, pero la pizarra lo sostiene todo. Pero luego está la realidad del juego y que enfrente hay un rival. Bueno, volviendo a tu etapa actual, ahora en Manzanares, después de 5 años, ¿crees que en el club se han sentado las bases para continuar con un proyecto que empieza desde bien abajo? Porque hace 7 años estabais en Segunda B, tuvisteis un ascenso meteórico a Primera. ¿Se trabaja mucho confiando en ti, en el sentido de me podéis traer fichajes y demás, pero la clave está en las categorías inferiores, en la base? El club ha hecho un esfuerzo muy grande y hemos tenido un crecimiento importante. Lo mejor de todo es que somos conscientes, y el club se es consciente de ello, es que todavía nos queda mucho por hacer y mucho por aprender. Pero bueno, se están sentando las bases. Para empezar, la temporada pasada se diseñó un plan estratégico a 4 años con la intención de seguir creciendo, sobre todo en sentar las estructuras que nos permitan dar esa continuidad y que esto no sea a flor de un día. Pero es verdad que las expectativas son muy buenas. Primero porque es un sitio donde a los profesionales te dejan trabajar, yo tengo esa libertad de poder trabajar y poder decidir, porque hay mucha ilusión, porque hay una masa social detrás, porque hay unas instituciones, unos sponsors que todos están remando en la misma dirección, y entonces
con todos esos ingredientes, pues al final las cosas por casualidad pueden pasar una vez. Pero si no se hicieran bien las cosas, lo lógico es que el primer año en Primera División, según hubiéramos llegado, hubiéramos vuelto a Segunda División. Llevamos ya, esta es la 4ª temporada, y eso habla bien del club y de cómo se están haciendo las cosas, pero ya te digo que todavía nos queda trabajo por hacer. Lo comentábamos fuera de cámaras, al final Manzanares es un sitio propenso para la evolución del club, y más si es un equipo de fútbol sala, pueblo pequeño de Ciudad Real, una masa social muy grande, un buen trabajo de todos los patrocinadores y las empresas que seguramente no salgan de la zona y fomenten el crecimiento del club, y hasta hace 2 años con un pabellón antiguo porque habéis renovado instalaciones, ¿no? Que eso también supongo que habrá ayudado, vamos. Muchísimo, porque a todos los niveles. A nivel deportivo, evidentemente, porque tenemos mejores medios para trabajar. Lo que tenemos nosotros en Manzanares es un lujo que el que está metido en este mundillo sabe que es muy difícil. Ahora mismo la instalación del Manzanares Arena es exclusiva para el fútbol sala y trabajan todas nuestras categorías. Durante las tardes, las mañanas son para el primer equipo, sala de prensa, sala de vídeo, gimnasio, etcétera, etcétera. O sea, es un recinto exclusivo para el club de fútbol sala, que eso al final también cierra un poco el círculo y ayuda tanto al jugador como al cuerpo técnico a decir: me siento importante, estoy en un sitio cómodo y con ganas de crecer. Sí, sobre todo no tienes limitaciones a la hora de trabajar, no puedes, no, es que esta hora no hay pista, es que al final esa realidad existe en el fútbol sala profesional. Hay gente quien no conoce las interioridades de los clubs no se lo cree, pero es así. Hay equipos de Primera División que tienen que entrenar a unas horas que no son las adecuadas. Nosotros no tenemos ese problema. Y luego el crecimiento a nivel económico, que implica haber pasado de un pabellón de 600 personas a un pabellón de 1.700, que además se llena. Claro, eso crece la masa social, crecen los ingresos y todo eso evidentemente ayuda. Has comentado que una de las salas o uno de los espacios que ha habilitado el nuevo pabellón es la sala de prensa, y a ti se te conoce mucho por tus ruedas de prensa postpartido. Mi pregunta de ahora va relacionada con esas ruedas de prensa y los discursos que sueles dar después de los partidos, en los que sueles ser bastante realista y bastante crítico. ¿Crees que ese mensaje que transmites en rueda de prensa se puede transmitir a los jugadores de distinta manera? Porque los entrenadores al final sois oradores, sois gente que manejáis y que gestionáis, tenéis la responsabilidad de un grupo de personas. ¿Ese discurso de la rueda de prensa y el que das a los jugadores cambia en algo? ¿Tiene que ser igual de directo, igual de crítico? Normalmente el discurso de rueda de prensa no va dirigido al jugador, sino va dirigido más bien al entorno, ¿no? Porque para mí es muy importante que el entorno sepa quiénes somos, dónde estamos, a dónde podemos llegar. Entonces ahí es importante. Esa actitud autocrítica, yo no necesito la rueda de prensa para eso, porque luego tengo el lunes para reunirme con ellos y si honestamente soy bastante más duro cuando estamos de puertas adentro. Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Evidentemente, pues porque fuera hay cosas que evidentemente la gente no tiene por qué escuchar ni por qué saber, porque lógicamente yo puedo tener una discusión con un jugador acalorada, pero es una discusión que desde fuera se puede malinterpretar. ¡Ay, qué mal se llevan estos! Para nada. Lo que pasa es que en mi papel yo a veces tengo que ser duro con ellos. Y el que sea duro con ellos no significa que luego a los 10 minutos nos estemos dando un abrazo. De puertas afuera sí que es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad. El entrenador al final suele ser el portavoz, porque es el que más tiempo pasa de frente a las cámaras y a los medios de comunicación. Entonces es el portavoz del club y muchas veces somos la imagen del club y la imagen de nuestros sponsors. Entonces es tan importante lo que se dice como cómo se dice. Sí, porque al final el jugador también va a dar la cara muchas veces frente al entorno, en entrevistas, en ruedas de prensa, pero el entrenador, desde mi punto de vista, es el que lleva la voz cantante y al que todos quieren escuchar, porque es el que conoce los engranajes del equipo. Y relacionándolo con esto, en cuanto a los engranajes del equipo,
se te conoce por ser una persona obsesionada con la pizarra, como hemos hablado antes. ¿Cuáles son las situaciones de partido, de juego, tu modelo, tu estilo, que no puede faltar en ningún equipo de los que has entrenado a nivel táctico? Bueno, la verdad que ha habido una evolución en los años, pero más que las cuestiones tácticas, porque yo he llegado a defender en zona, he defendido en individual, ahora he hecho una defensa de cambios, empecé jugando 3-1, sí. Ahora juego más situaciones de 4 combinadas con el 3-1, pues porque también vas ampliando tu conocimiento sobre el juego y te permite ser más, digamos, polivalente en eso y tener más recursos. Pero al final tienes que mantener una seña de identidad. Eso es, pero eso está más con la intención, con la identidad del equipo, que con las cuestiones tácticas. Es verdad que hemos podido cambiar sistemas, modelos de juego, pero sí que es verdad que hay una identidad, ¿no?, que el entrenador al final la transmite, y yo creo que esa está en mis equipos. Sí que normalmente han sido equipos intensos, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Defensivamente un equipo agresivo, presionante, disciplinado en lo táctico, como decirte, solidario. Sí que soy partidario de que sea un equipo solidario, y exijo mucho eso, que el compañero juegue para los que tiene al lado. Y luego en ataque el ser verticales. Sí que me gusta que el equipo mire siempre la portería contraria y que tenga la intención de hacer el gol, no de que el tiempo pase por pasar. Especular en nuestro deporte suele ser mal negocio, salvo situaciones de muy último minuto, final de partido. Especular en fútbol sala 10-15 minutos es suicidarse. Entonces no vamos a ver a Manzanares defender en media pista, a no ser que estéis en una Final Four de Copa del Rey o en una semifinal de Liga, ganando de 1 a Barça en el último minuto. ¿Sabes lo que pasa? Que la intención nunca es esa, pero hay veces que el rival te lleva ahí. No es que sea un planteamiento inicial de, no, venga, vamos a esperar en media cancha y salir a la contra. Que ojo, que también puede pasar. Y lo he hecho en alguna situación. Recuerdo un partido con Lugo, que nos presentamos en Móstoles con 6 jugadores en condiciones y con una rotación de 2 cambios, y aquel partido lo sacamos encerraditos y al contraataque porque era lo que tocaba. Y al final pues se acabó sacando, ¿no? Así es, que al final el entrenador tiene que adaptarse a las circunstancias, y es lo que toca, adaptarse. Al final es competir, es eso, tienes tus fortalezas, tienes tus debilidades, el rival también, y a veces es necesario cambiar un poco el estilo y buscar otra cosa para... No, además yo creo que se ha avanzado un montón. Si echamos la mirada atrás, antes era juego de 3 con el 3-1, con el pívot grande que sabe aguantar la bola, darla de cara o darse la vuelta para pegar. Ahora el fútbol sala es mucho más dinámico, y yo creo que el juego de 4 ha implementado un montón esos movimientos, esos bloqueos, esas dejadas de cara, esas jugadas de estrategia de la que ahora hablaremos. El juego de 4 es mucho más móvil para el jugador. Sí, pero es importante manejar las dos situaciones, porque hay veces que el juego te exige ese 3-1, ¿no? Y creo que vamos más a eso, a combinar esos dos sistemas de juego, y a que continuamente las transformaciones, yo es algo en lo que hemos trabajado en los últimos años, y el equipo de Manzanares también un poco se está caracterizando por eso, con pívot polivalentes, y nuestro juego continuamente se convierte en un 3-1, pasa un 4-0, de nuevo un 3-1, también te permite ser menos previsible. Y no hay que ser talibán de nada. Yo en eso lo tengo claro, que al principio, cuando era más joven, era mucho más cuadriculado, no, esto es lo que me gusta, lo otro. No. Se puede ser campeón jugando de 4, jugando con pívot, defendiendo al hombre, defendiendo en zona, defendiendo con cambios, utilizando a tu portero para incorporar el juego de ataque, con un portero que no dé un pase de aquí a aquí, pero sea muy bueno bajo palos. Es lo bonito de este deporte, que se puede ganar desde muy diferentes maneras. Incluso utilizando el recurso de 5 de vez en cuando. Me surge la duda de aquellos jugadores que tienen una posición tan específica. Me viene a la cabeza el nombre de Juan Emilio, por ejemplo, que es un pívot hecho y derecho.
¿Cómo se adapta ese tipo de roles a un juego de 4 más dinámico en el que no tenga que cumplir su función dentro del campo? No, con Juan es fácil porque es verdad que a él le gusta estar ahí porque él se siente poderoso ahí en el pívot, pero a veces él ha entendido que no solo, como decíamos antes, no juegas tú solo, y a veces el rival pues sufre más por las características suyas con la movilidad del pívot, y él es un jugador muy completo y con una capacidad para jugar de cara también, y que a veces sorprende porque desde fuera estáis más habituados a verle en la posición de jugar de espaldas de especialista, pero es que es un jugador muy completo, porque es un jugador técnicamente bien dotado, es rápido. Sí, se me ha ocurrido Juan Emilio, como te podría decir Daniel Gabriel, que también es un jugador con características parecidas, que se siente fuerte de espaldas, pero también es muy completo mirando y jugando hacia la portería. Eso es, que son jugadores que tienen esa capacidad. Y es más, incluso hay momentos de partido que hemos estado en dificultades y han llegado a coincidir juntos, y el equipo ha sido bastante competitivo, porque además son jugadores luego muy generosos en el esfuerzo defensivo, que entonces hace que aunque tú juegues con 2 especialistas en el pívot, el equipo defensivamente no se resiente. Y se me olvidaba ahora que recuerdo la máxima del segundo palo. En el fútbol sala, yo desde que soy pequeñito y me pongo de ejemplo, mis entrenadores y la gente que me ha formado me recordaban siempre que la jugada termina con un jugador pegado al segundo palo, porque ahí es donde se meten los goles en fútbol sala. Sí, es verdad, y a veces no le prestamos la suficiente atención a eso, y yo creo que incluso se ha perdido un poquito. O sea, antes había más especialistas en el segundo palo y ahora le cuesta más a los jugadores ese tipo de situación, y seguramente es porque estamos... A veces los entrenadores cometemos el error de irnos a lo complejo y olvidarnos de lo básico, de lo esencial. Y la esencia, los fundamentos, hay que seguir trabajándolos. Es otra cosa que, como te comentaba antes en los clinics, que yo en la experiencia me he enseñado. Hace 5 o 6 años trabajaba mucho menos los fundamentos individuales de los que lo trabajo ahora, porque me he dado cuenta que si tú mejoras individualmente al jugador, mejoras al equipo. Y es cierto que yo creo que ese tipo de situaciones, el trabajo de la finta, el trabajo del segundo palo, esos fundamentos, se han perdido un poco porque los entrenadores nos complicamos en las situaciones más globales, más de 4 contra 4 y salidas de presión y jugadas de estrategia y las incorporaciones del portero. Sí, además estás comentando situaciones ofensivas, y las situaciones defensivas, como por ejemplo dejar la banda al jugador atacante, sobre todo jugadores que gambetean, que tienen muy buen 1 contra 1, se me viene en la cabeza Diego y Catela, por ejemplo, en Barça. Las situaciones defensivas fundamentales y de toda la vida del fútbol sala, también hay que mantenerlas, y eso hacen a un jugador totalmente completo. Sí, así es. Y yo ya te digo que nosotros en estos últimos años, te soy sincero, es una cosa que he empezado a trabajar en los 2 últimos años. He trabajado mucho el 2 para 2, que antes lo limitaba a la base, y el 2 para 2 más los porteros, ¿no? Que me gusta 3 para 3, portero más 2 jugadores. Eso es. Ese tipo de situaciones las trabajamos mucho porque al final nos da rendimiento, nos ofrece un buen rendimiento. ¿Cuáles serían los consejos más importantes que le darías a un entrenador de base que quiere llegar lejos, que quiere llegar a la élite? Primero, formarse, no cometer el error de pensar que ya lo sabe todo, porque el juego es muy complejo y tiene muchísimas variantes. Si tienen conocimientos, a partir de ahí van a poder desarrollar mejores tareas. Y con los chicos trabajar los fundamentos, que se dejen de priorizar primero el resultado, que seguramente el resultado va a llegar antes trabajando otro tipo de situaciones, pero en la evolución va a llegar un momento en que se va a frenar muy pronto. Y si ellos quieren construir jugadores competitivos y desarrollar al máximo el potencial de sus chicos, tienen que trabajar los fundamentos individuales y la táctica del 1 contra 1, del 2 contra 2, y de ahí ir a la táctica colectiva, y sobre todo el juego sin balón, porque al final es verdad que podemos ayudar a mejorar al jugador en los fundamentos técnicos, pero ahí hay una cuestión que tiene mucho más que ver con el talento natural y la capacidad coordinativa del niño, pero sin embargo el conocimiento del juego parte por saber qué tiene que hacer el jugador cuando no tiene el balón,
que es la mayor parte del tiempo, porque el 90% del tiempo tú no tienes la pelota. Entonces, si durante ese 90% del tiempo no haces las cosas bien, es difícil ser un buen jugador, un jugador completo, salvo que seas técnicamente una barbaridad, una cosa excepcional. Entonces hay que insistir mucho en eso, en que enseñen a los chicos qué tienen que hacer cuando no tienen el balón. Y me refiero a no solo cuando no tienen el balón su equipo, sino cuando lo tiene su equipo y ellos no son el poseedor. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a ayudar más a crecer a los jugadores de la base. Sí, porque al final, has comentado que el entrenador es un referente dentro del vestuario, siempre manteniendo la distancia con el jugador y escuchándole, y el jugador es el que ayuda a adaptar esos modelos de juego o esas ideas que quiere plasmar en la pizarra el entrenador, porque al final, si empiezas a trabajar todos esos mecanismos desde que el chaval tiene 8, 9, 10 años, categoría Benjamín, Alevín, y fomentas el trabajo colectivo, no fomentas el trabajo individual, aunque, pues, yo que sé, tengas en el equipo a Ricardinho con 8 años, es donde vas a encontrar los resultados, las mejoras e incluso la satisfacción personal de decir, oye, yo con este equipo, gracias a mis conocimientos, porque has reseñado lo de la formación, estoy viendo resultados, estoy viendo crecer al equipo. Es que además la mayor satisfacción que puede tener un entrenador es esa. Sentir que cuando ese jugador ha pasado por tus manos y se va, lo has ayudado a mejorar. Y además el jugador es agradecido. Y yo he tenido la satisfacción de que muchas veces se te acerca un jugador y te dice, oye, Juanlu, gracias, y no solo eso, y te saludan con ganas, se ve que tienen ganas de saludarte, que están agradecidos al trabajo que tú has hecho por ayudarles a mejorar, y eso es lo más gratificante que puede tener un entrenador, no haber sido campeón de alevines de Colmenar de Oreja, eso no es importante. Al final tú también has ganado títulos y has conseguido esos logros que seguramente te hayan ayudado a mantener tu estilo propio, pero es totalmente clave ese trabajo en la sombra y ese apoyo tanto motivacional como emocional con los jugadores a nivel táctico. ¿Cuáles han sido, como has comentado ahora mismo, jugadores que se te hayan acercado, que te hayan dado las gracias, que más recuerdes o con los que más cariño recuerdas haber trabajado y que hayas dicho qué cambio tan radical de esta persona, tanto a nivel motivacional como a nivel técnico? No, te gusta sobre todo cuando ves que han crecido y que dan el salto a un nivel superior y que, bueno, pues tú has puesto tu granito de arena. Pues fíjate, yo recuerdo porque han sido muy jovencitos. Pues cuando cogí y trabajé de muy jovencitos a Javi Alonso y Antoñito, que los tuve en Pinto y luego han hecho una trayectoria profesional y ahora están conmigo. Me acuerdo Chaguiña cuando llegó a España con 21 añitos de Rumanía y luego la trayectoria que ha hecho y es una satisfacción ver cómo ha crecido. Me acuerdo cuando fichamos a Raúl Gómez para Peñíscola, estaba jugando en el Betis en segunda y pegó un salto tremendo y ahora es un jugador fantástico. Juan Emilio, que 3/4 de lo mismo. Me acuerdo con Fitz, que lo trajimos de Brasil en Italia y llevaba 2 años jugando al fútbol sala y 2 años después, cuando lo llamó Benfica, pues es una satisfacción. Ya te digo, todas esas son circunstancias en las que evidentemente ellos han puesto la mayor parte del talento y del esfuerzo, pero bueno, tú estabas ahí, pones tu granito de arena y sí, sientes un poco... Formas parte de ese proceso, yo creo, también. Sí, sobre todo que te sientes orgulloso de ellos, porque dices, mira, pues oye, estos chicos, pues mira, hemos puesto nuestro granito de arena, por lo menos los hemos ayudado, o al menos no les hemos puesto piedras en el camino para que se tropecen. Sí, además has pasado por muchas categorías, o sea, empezaste en Alcobendas, Carnicer, has pasado por segunda B, por segunda, o sea, tienes un campo de visión de muchos jugadores que han pasado por tus manos y que te han ayudado a reconocer en ese sentido tu trabajo y tu buen hacer.
Muchas veces, aunque suene un poco feo, te tiras flores y te sientes orgulloso del trabajo que haces con ciertos jugadores, aparte de sentirte tú orgulloso de ellos. No, lo que sí te sientes satisfecho cuando ves que los chicos pues mejoran, crecen. Y mira, pues esta temporada, pues, cuando Cortés se va a Jimby Cartagena, pues por un lado pues te da pena porque para nosotros es un tipo importante, pero ves la evolución que ha tenido en esos 3 años con nosotros y también te sientes orgulloso de verle jugar un mundial y dices, jolín, pues este chico que llegó con nosotros sin haber debutado en primera, pues mira qué salto ha pegado, y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha humildad, porque las cosas no se consiguen fácil y él se lo ha currado mucho esos 3 años. Pues esas son las satisfacciones que te quedan como entrenador. Yo, esas cosas son las que me recuerdo más, ese tipo de situaciones y las experiencias que he vivido con ellos, muchas veces más que algún título, porque al final somos realistas. Yo lo digo siempre, mira, ahí tenéis en mi currículum que hay una Copa de Europa por ahí, pero la Copa de Europa que se consiguió con la mejor plantilla de la historia, claro, es que esa Copa de Europa no la he ganado yo he puesto mi granito de arena, pero ahí estaba un tal Luis Amado, un tal Daniel Ibáñez, un tal Schumacher, Gabriel Díaz, Neto, madre mía, un equipazo vetado, y me dejó gente por allí que claro, es que había que ser torpe para no ganar la Champions con esa gente. Por eso, o sea, al fin y al cabo es imprescindible el dejar ese granito de arena, como dices tú, y ayudar al jugador a llegar lejos. Has comentado que Cortés os deja este año, uno de los fichajes de la Liga Española, porque se va a Cartagena y yo creo que mejora mucho el equipo. ¿Cómo se trabaja desde el cuerpo técnico con ese tipo de bajas tan sensibles? Bueno, es difícil, porque al final nosotros intentamos darle una continuidad, y que a mí me gusta que haya pocos cambios de un año a otro, sobre todo cuando las cosas funcionan. Hay veces que tienes que romper, porque ves que ya el proyecto, hay veces que los proyectos se ve que llegan a su fin, que hay un cambio de ciclo y tienes que romper por el medio. Pero si las cosas funcionan, y con nosotros hasta ahora han funcionado, intentas mantener la base. Entonces son pocos cambios, pero es cierto que en el caso suyo era un jugador que tenía mucho peso, ¿no? Entonces te obliga, no puedes encontrar ese mismo perfil de jugador, porque es muy difícil en general encontrarlo, y mucho menos con nuestro presupuesto. Entonces te tienes que adaptar y tienes que cambiar un poquito la forma de jugar, y tienes que también adaptar los roles, y hay otros jugadores que tienen que asumir otros roles, y eso lleva un tiempo. Sí, porque al final te reúnes con tus ayudantes, supongo, y le dais una vuelta a todo el proyecto, porque después del temporadón que hicisteis, hay que remodelar la plantilla, y como has dicho, no se va a encontrar a alguien igual, pero hay que seguir manteniendo el tipo y luchar por la salvación, como está ahora Manzanares. Así es, y pues buscas un poco, pues, dentro de tus posibilidades, lo mejor posible, o esos talentos, como yo lo comenté el año pasado, dije, ojalá que el año que viene o dentro de 2, pues venga otra vez un equipo grande y nos quiten a 1 o 2, porque eso significará que hemos acertado. Eso es. Cuéntanos también un poquito, porque también sabemos que tuviste tu etapa de 2 años en Italia, después de tantos años aquí en España. Las diferencias que puede haber entre el fútbol sala español y el fútbol sala italiano, desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico, táctico, en cuanto a tu conocimiento como entrenador. Muy grandes, son 2 mundos totalmente diferentes. Para empezar, en Italia los presupuestos son altos, se cobran buenos sueldos, pero no hay estructuras. Entonces, al no haber estructuras, es todo muy volátil. O sea, si os dais cuenta, los clubs, si tú analizas, ves la clasificación de la Serie A italiana hace 10 años, y la mayoría de los equipos han desaparecido y surgen otros nuevos, porque no hay esa estructura, no suele haber una masa social detrás. Entonces surgen a través de un mecenas que pone dinero, y eso es lo que dificulta también que aparezcan jugadores de Italia jóvenes, porque claro, si los clubs son tan volátiles, las escuelas, pues claro, no se sostienen en el tiempo, y entonces al final suelen ser inversiones que te vas a resultados a corto plazo. Entonces, el resultado a corto plazo, ¿qué es? Tienes que firmar jugadores
Sí, se puede asimilar a la NBA, aunque a nivel presupuestario no sea, vamos, ni lo mismo a años luz, pero donde igual se fomenta más el espectáculo, la llegada de estrellas que despunten durante 1 o 2 años, que metan sus 40 goles y que luego, a pesar de esas condiciones económicas en las que se cobra mucho dinero, tanto las condiciones de vida como el tema de cómo llegan esos pagos, creo que no ayudan mucho a la continuidad tanto de profesionales, o sea, jugadores y entrenadores. No, a ver, ellos quieren ganar y quieren ganar ayer. Bueno, la palabra proyecto es compleja. Entonces, en ese aspecto, pues claro, eso condiciona todo. Condiciona todo y hace muy difícil que los chicos de la base en Italia primero tengan una continuidad en el trabajo y luego tengan oportunidades. Y luego hay otro aspecto que tiene que ver a nivel organizativo. La competición no está tan bien organizada como aquí, entonces luego a nivel táctico los pabellones, las dimensiones suelen ser mucho de 38 por 18, que eso también condiciona. Sí, eso nos lo comentó Juanlu en su capítulo, en la charla que tuvimos con él, que también tuvo una experiencia de 1 año en Italia, que las pistas pues no cumplían la normativa de las medidas, aunque los pabellones igualmente se llenaban de gente, o sea, la afición iba al estadio. Bueno, realmente la normativa FIFA es 40 por 20 más menos 2, o sea, sí la cumplen, pero por ejemplo en nuestra competición no está permitido jugar en 38 por 18, pero es verdad que allí no está tan desarrollado, por ejemplo, el balonmano como a nivel cultural como en España, entonces hay mucho pabellón de baloncesto y hay ciudades que no tienen esas dimensiones de 40-20, entonces se tienen que adaptar a eso y eso hace que se juegue algo diferente. Y también, entre otras cosas, por ejemplo, veis que se alarga la carrera deportiva, hay jugadores con 39, 40, 41, 42, ahí veis, por ejemplo, Wilde que ha alargado la carrera allí y sigue dando rendimiento porque se juega otra cosa, ¿no? Y hablando de normativa, continuando un poco con este hilo, ¿qué te parecen los nuevos cambios que han surgido este año en la Liga Española? Porque seguramente hayas tenido que modificar a tu niña a la pizarra con el tema de los saques de banda y la situación de los porteros. Sí, lo que pasa es que yo soy partidario de los cambios siempre que ayuden a que mejore el espectáculo y que al final tenemos que evolucionar. Es la única manera y es igual para todos, pues nos toca salir de la zona de confort y darle vueltas a la cabeza y desarrollar, adaptarnos al reglamento para sacar el máximo partido al juego y todavía nos quedamos cortos, ojalá que nos dejen tocar un poquito más porque tenemos que intentar que el reglamento premie al que propone, al que arriesga y es la mejor manera. Y yo creo que, bueno, pues al final no está saliendo tan mal. No tengo datos, pero sí tengo la sensación, al menos, eso tendrán que demostrar los datos, de que los partidos son un poco más dinámicos, son menos largos de lo que eran antes, porque el poder sacar con el pie o con la mano ha permitido que a veces sacar rápido y sorprender a la defensa tiene premio, y la obligación de que el portero tenga que sacar como antiguamente está provocando pues tener que salir más elaborando, menos con situaciones directas, y creo que son normas que benefician al espectáculo y esperemos que ojalá nos dejen seguir evolucionando. Han surgido nuevas ideas entonces en la cabeza de Juanlu en cuanto a los saques de banda con la mano, a nuevas jugadas, a métodos de transiciones más rápidas. Sí, no te queda otra. De todas maneras, bueno, yo soy de los pocos... No hace falta que nos las desveles aquí, pero ya que si no ya mañana te van a defender de otra manera. Eso es. No, pero yo tenía esa experiencia ya, porque cuando yo empecé se sacaba con la mano. Entonces, el hecho de haber empezado hace muchos años, pues ha habido que reciclarse otra vez y volver a... Es verdad que habían pasado 18 años, mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que como te digo, todos los deportes evolucionan y nosotros tenemos que estar en esa línea de aquello que pueda ayudar a que nuestro juego sea más vistoso, sea más ofensivo, se metan más goles. ¿Cómo encara Manzanares este segundo tramo de temporada que viene en 2025? El objetivo supongo que es la salvación, como has recalcado durante toda la entrevista, pero siempre hay que ser optimista, yo creo, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos es ganar el siguiente partido. A mí cuando me preguntan, pero ¿tú quieres entrar en Copa en playoff? Digo, sí, y quiero ganar la Liga. Pero sé que siendo realista es casi imposible ganar la Liga.
Entonces, lo primero es no volvernos locos, porque si nos creemos más de lo que somos, pues nos vamos a equivocar. Entonces, sabemos que primero tenemos que asegurar los 30 puntos. ¿Por qué? Porque un club como el nuestro, una plantilla como la nuestra, tú tienes la mala suerte de que 2 jugadores fundamentales en tu proyecto se te lesionan, y para un equipo como Barça, Movistar, Inter, Pozo, los históricos, es un golpe, pero los que vienen detrás son internacionales, son jugadores contrastados y tienen capacidad. Pero a ti se te lesionan los 2 jugadores con la ficha más alta y no tienes capacidad económica para sustituirlos, ni capacidad en la plantilla para mantener el nivel. Entonces, hay que ir con pies de plomo, y lo primero es asegurar los 30 puntos. En ese sentido, yo creo que con el calendario tan reducido y tan compacto que tenéis, es clave el trabajo del equipo de fisioterapias y de, bueno, al final, gente que se encarga del cuidado de los jugadores, como son los preparadores físicos, los fisioterapeutas. En Manzanares supongo que tenéis. ¿La estructura del cuerpo técnico es profesionalizada en ese sentido en los clubes? Sí. A ver, nosotros, fíjate, ascendimos con un cuerpo técnico de 2 personas, yo y Diego, el preparador físico, más una fisioterapeuta que podía asistir a los entrenamientos, a 2 de los 3 entrenamientos, porque entrenábamos 2 días en Madrid y 1 en Manzanares. Eso, fíjate la evolución del equipo de hace 4 años ahora, y a los partidos no podía acudir. O sea que realmente dedicaciones, todos los entrenamientos y partido, que tampoco era dedicación exclusiva, porque evidentemente no éramos totalmente profesionales, teníamos 2 en el cuerpo técnico. Ahora pues tengo también un entrenador de porteros, Fran, tengo la psicóloga, tengo fisioterapeuta con dedicación al 100% para el equipo, una persona que me ayuda con el scouting. Bueno, pues estamos hablando que somos 6 personas colaborando para el equipo. Bueno, evidentemente estamos muy lejos de lo que es el fútbol o el baloncesto profesional, pero bueno, nosotros hemos crecido ahí, y la profesionalización del club implica también esa profesionalización. Has mencionado además la figura de la psicóloga deportiva. Para mí, algo fundamental en cualquier empresa, y un club profesional lo es. Ayuda al crecimiento de los jugadores y a su motivación. Es importante al final tener en cada faceta un profesional. Yo puedo tener conocimientos básicos de psicología, pero no es mi faceta. Y al final el rendimiento, el factor emocional es fundamental. La diferencia entre un jugador profesional, cualquier jugador profesional en primera división, tiene la experiencia y el nivel suficiente. Y muchas veces es ese factor emocional el que marca la diferencia en el rendimiento, ¿no? En conseguir sacar el 100% del jugador. Al igual que tiene que estar un estado de salud bueno, que para eso está el fisioterapeuta, tiene que tener una condición física óptima, tiene que estar entrenado técnica y tácticamente bien, psicológicamente tiene que estar trabajado para soportar el estrés, para que la ansiedad no le condicione, para que la euforia no le lleve a equivocarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Sí, porque bueno, o sea, con el paso de los años es algo en lo que al final estamos bastante centrados y bastante concienciados los jóvenes, como es la salud mental, y dentro del deporte es algo imprescindible. Y ya para ir cerrando la entrevista, has comentado que hay que asegurar los 30 puntos. Este año hay 3, 4 o 5 equipos que no están rindiendo al nivel que se esperaba, y la liga está fragmentada en 2 bloques desde mi punto de vista. ¿Crees que en la segunda vuelta esos equipos como Zaragoza, Tudela, Valdepeñas, que pues, por sorpresa se encuentra ahí abajo y no ha tenido un buen comienzo de temporada, incluso Burela, van a dar guerra? Sí, seguro. Es que las diferencias no son tan grandes como marca la clasificación, porque al final, si veis, no hay grandes goleadas, salvo situaciones muy puntuales. Y tienes a Noya, que va el último y ha competido muchos partidos y los ha perdido de un gol. O sea, no están perdiendo 8-0 sin competir, ni mucho menos. Están compitiendo. Entonces, la diferencia entre ganar y no ganar es tan pequeña que nosotros el primer año teníamos 9 puntos en la primera vuelta. Hicimos 21 en la segunda. Por eso yo hablo siempre de los 30 puntos, porque es
No quiero saber lo que hacen los demás, quiero depender de mí mismo. A lo mejor con 24 puedes conseguir el objetivo, pero yo sé que con 30, históricamente en la Liga de 16, no descendió nadie. Y el año pasado lo comentaste en una entrevista de Onda Cero que escuché, quedasteis los primeros de la segunda liga. Están los 7 clubes con el mayor presupuesto y luego Manzanares. O sea, al final, entre esos 9, 10 que quedáis, es una pelea con diferencias de detalle. Bueno, ahí la igualdad es grandísima y yo lo comentaba con mi plantilla en pretemporada, para que sobre todo que supiéramos, digamos, no nos equivocáramos y focalizáramos dónde estamos. Hace 2 años Noya jugó playoff. Hace 3 años Ribera de Navarra jugó playoff. Bien, la temporada pasada, en la penúltima jornada, Noya y Ribera de Navarra no habían jugado el playoff hace 10 años, no. Hacía 1 y hacía 2, se jugaron el descenso. Esa es la realidad de los otros 9 equipos. Peñíscola hoy está el segundo. Claro. Hace 2 años estaba en segunda división y ellos, que también tienen mucha experiencia, lo saben perfectamente, que hoy estás aquí y a lo mejor el año que viene te toca pasarlo mal y tienes que estar preparado para eso. Entonces, si tú te crees lo que no eres, te puedes equivocar. Tú tienes que preparar mentalmente el equipo para la posibilidad de sufrir, de pasarlo mal y de estar ahí. Porque para estar como está Peñíscola este año, los 2 el año pasado, para eso valemos todos. Es muy fácil. Cuando estás ahí en esa dinámica que vas montado en una moto, la inercia te lleva. Pero hay que prepararse para que los momentos de dificultad y ahí ser capaces de sacar el carácter. Me sorprende que con esa emoción, con esa rivalidad, con esos partidos tan apretados, el fútbol sala siga sin tener tanta visibilidad, no sea deporte olímpico. Me gustaría cerrar con esto porque tú eres un apasionado y alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma al fútbol sala. ¿Cómo se puede seguir creciendo siendo un deporte minoritario y sabiendo que nunca vamos a llegar a ser como el fútbol 11? Bueno, es que yo creo que tampoco queremos ser como el fútbol 11, ni lo vamos a ver ni nos interesa. Sí que podríamos ser algo más de lo que somos, pero es difícil pues porque al final, yo creo que para FIFA el fútbol sala no es un problema, evidentemente, y apoya, pero hasta cierto punto, ¿no? Es lógico, no es una prioridad el fútbol sala para FIFA o para UEFA. Por lo visto, la nueva federación va a implementar y va a ayudar bastante al fútbol sala con el nuevo presidente. Esperemos que así sea y que nos ayuden. En España, generalmente, no nos podemos quejar demasiado de la federación, ¿eh? Ha habido momentos, pero es verdad que Ángel María Villar fue un tipo que apoyó bastante al fútbol sala y no somos una de las federaciones que peor estamos en ese sentido. Pero sí que es verdad que es importante que las personas del fútbol sala sean las que gestionen el fútbol sala. Ahora mismo en la federación hay gente del fútbol sala gestionando el fútbol sala, eso es importante. Luego ya, pues como todo en la crítica, habrá gente que está de acuerdo, habrá gente con las decisiones, otro que lo estén menos, pero creo que tenemos que empezar a intentar remar todos en la misma dirección, que hasta ahora siempre nos ha costado. Hemos sido muy guerra civilistas en nuestro deporte y a veces quizá hemos priorizado intereses personales sobre los intereses colectivos de nuestro deporte, y quizá tenemos que ser un poco generosos, y aunque el de frente no piense lo mismo que tú, tiene el mismo objetivo, que es el bien de nuestro deporte, y vamos a ver si conseguimos, como te digo, estar un poquito más unidos y remar un poquito todos en la misma dirección, porque nos iría bien. Al final es algo que tiene que ayudar tanto directivos como profesionales, entrenadores e incluso el aficionado. Bueno, Juanlo, ha sido un placer tenerte aquí conmigo, además en el lugar donde empezaste a crecer y donde se empezó a fraguar y se forjó esta pasión. Espero que nos volvamos a ver pronto y muchísimas gracias por poder participar con nosotros en este capítulo del podcast. Bueno, muchas gracias a vosotros. Estoy en mi casa, que es así, así que ha sido un placer y enhorabuena por lo que hacéis, porque todo lo que sea
promocionar nuestro deporte y apoyarlo siempre es importante, y eso lo veis, que la gente del fútbol sala eso lo tenemos claro, y estamos siempre dispuestos a ayudar y a poner nuestro granito de arena para que haya un poquito más de visibilidad y la gente se enganche en nuestro deporte. Pues muchísimas gracias a todos. Juanlu en portero jugador.